El arte de las matemáticas. Hola, hola chicos, bienvenidos a su canal El Arte de las Matemáticas. Soy su profesor Julio Tapia y en esta ocasión vamos a abordar el tema de cuartiles. Vamos a empezar definiendo qué son cuartiles. Dice que los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales, a saber, Q1, Q2 y Q3, que respectivamente son las formas de denotar cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Bueno, resulta que estas medidas determinan los valores correspondientes al 25, 50 y 75% de los datos ordenados. Bueno, comienzo señalándoles que en el tutorial les voy a enseñar cómo determinar los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, pero de una manera un poco distinta a cómo se enseñan en cualquier bibliografía que ustedes consulten o en otros tutoriales, puesto que en la mayoría de estos lo que ofrecen es un conjunto de fórmulas para determinar los cuartiles según sea el conjunto de datos par o impar. Bueno, yo en este caso voy a tratar de ofrecerles una segunda alternativa que no sea con las fórmulas, sino que lo que vamos a hacer es utilizar nuestra intuición simétrica, puesto que la simetría es una de las nociones que más nos resultan fáciles de intuir, porque van a ver más adelante que es la noción o poner en práctica la noción de lo que es la mitad de algo, en este caso de un conjunto de números. Bueno, comenzamos con un primer ejemplo donde nos dan 9 datos, que ustedes pueden observar que son 9 en total, podemos contarlos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y que además ustedes pueden observar que estos datos no están ordenados de ninguna manera, ni en forma ascendente ni en forma descendente. Bueno, les señalo que lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a determinar cuartiles es ordenar estos datos de menor a mayor en forma ascendente, y en este caso, ordenando estos datos, nos quedaría de la manera como la tenemos en esta segunda tabla. Aquí pueden observar que los datos de arriba, ahora aquí los tenemos ordenados en forma ascendente de menor a mayor, y es así como empezamos a trabajar para determinar los cuartiles. Bueno, cuando ya tenemos los datos ordenados, lo que debemos hacer es identificar cuál es el número que corresponde al centro o al número que está en medio de todo el conjunto numérico. Por ejemplo, supongamos que elegimos como punto medio o el centro de los datos a este número 4, que además vamos a ver más adelante que se llama cuartil 2 al dato del centro. Bueno, vamos a suponer que en este caso el cuartil 2 es este 4, y ustedes pueden observar que hacia la izquierda tenemos 1, 2, 3 datos, y a la derecha de ese valor tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces tenemos 3 datos a la izquierda, 5 a la derecha. Por lo tanto, aquí ya nos dimos cuenta que este dato no corresponde al dato central o cuartil 2. Bueno, ya pueden más o menos ir percibiendo o se pueden ir percatando de que el dato sería este otro 4 que tenemos aquí. Este 4 sí es el cuartil 2. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes pueden observar que tenemos hacia la izquierda 1, 2, 3, 4 datos, y hacia la derecha también tenemos 1, 2, 3, 4 datos. Entonces, con esto ya podemos asegurar que este 4 corresponde al cuartil 2, que además resulta que el cuartil 2 y la mediana de un conjunto de datos son equivalentes. Es decir,
cuartil 2 y mediana son exactamente lo mismo. En este caso, la mediana de los datos o el cuartil 2 de los datos es 4. Bueno, ¿y qué es lo que hace este dato? Al inicio, cuando definimos lo que son cuartiles, hablaban de porcentajes, 25%, 50%, 75%. Bueno, resulta que este cuartil, el cuartil 2, o sea, la mediana, lo que hace es que el conjunto de datos lo divide en 50% atrás y 50% adelante. O sea, que el 50% de los datos, es decir, la mitad de los datos, es menor o igual al cuartil 2 y el otro 50% de los datos es mayor o igual a cuartil 2, que en este caso es 4. Entonces, concluimos que el cuartil 2 y la mediana es el dato del centro que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. A esto es lo que me refería con intuición simétrica. Es decir, partir a la mitad, hacer una partición bilateral, llamada también simetría bilateral. Bueno, vamos ahora a definir el cuartil 1 y les cuento que el cuartil 1 es la mitad de esta mitad. La mitad que nos queda a la izquierda, nuevamente le vamos a hacer una partición, para lo cual ustedes pueden observar que si elegimos por ejemplo el 3, tendríamos 1 a la izquierda y 2 a la derecha. Si elegimos este 4, tendríamos 2 a la izquierda y 1 a la derecha. Por lo tanto, si no podemos elegir ni el 3 ni el 4 como punto medio de esta primera mitad o de este 50% de los datos, resulta que en esos casos lo que tenemos que hacer es elegir el medio de ambos números, que sería la media aritmética de 3 y de 4. La media aritmética de dos números sería la suma de ambos, es decir, 3 más 4, que sería 7, y luego dividirla entre 2, que nos daría como resultado 3.5. Por lo tanto, el cuartil 1, que vamos a decir que queda en medio de 3 y 4, tiene como valor 3.5. Es el punto medio entre 3 y 4. Y ustedes pueden observar entonces que el 25% de los datos, que es lo que me dice, vamos a ver aquí los porcentajes con respecto al cuartil 1, el 25% de los datos es menor o igual al cuartil 1. Y un 75% de los datos es mayor o igual al cuartil 1. Ya tenemos entonces hasta aquí el cuartil 1, el cuartil 2 y la mediana. Y por último, el cuartil 3, que sería la mitad de la otra mitad que tenemos aquí por encima del cuartil 2. Y de la misma manera, como lo vimos al lado izquierdo, por las mismas razones, el cuartil 3 sería la media aritmética de 5 y 6, puesto que estaría ubicado en medio de ambos. Y si sumamos 5 más 6 sería 11, que dividido entre 2 nos daría 5.5. Por lo tanto, el cuartil 3 de los datos sería 5.5. Observen que en este ejemplo, el cuartil 2 es el único que corresponde a uno de los datos específicamente, pero el cuartil 1 y el cuartil 3 ambos son la media aritmética de dos datos, puesto que quedan ubicados en medio de esos dos datos. Porcentualmente hablando, el cuartil 3 también hace una división con respecto a los datos. Bueno, este cuartil 3 lo que hace es que el 75% de los datos es menor o igual al cuartil 3, en este caso a 5.5, y el otro 25% de los datos es mayor o igual al cuartil 3, es decir, es mayor o igual que 5.5. Entonces, en este ejercicio lo que tenemos que cuartil 1 es 3.5, cuartil 2 es igual a 4, cuartil 3 es igual a 5.5, siendo la mediana el mismo valor para el cuartil 2. Bueno, vamos a ver ahora un segundo ejemplo. En este caso, una tabla que corresponde a la edad de un grupo de personas. Aquí podemos ver que en este caso ya tenemos los datos ordenados de menor a mayor y
los datos son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos en total, es decir, 12 edades de 12 personas. Y procediendo de la misma manera que en el primer ejemplo, si buscamos el punto medio de los datos, estaría ubicado entre el 15 y el 16, puesto que si lo ubicamos aquí, donde tengo la flecha, de aquí hacia la izquierda tenemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, y hacia la derecha también tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Es decir, en medio de 15 y 16, que correspondería a la media aritmética de 15 y 16, sumando 15 más 16, que nos daría 31, luego dividiéndolo entre 2, que nos daría 15.5, tenemos entonces el cuartil 2, que recuerden que también corresponde al valor de la mediana. De la misma manera, determinamos el cuartil 1, que nuevamente poniendo en práctica nuestra noción simétrica o intuición simétrica, podemos observar que quedaría ubicado en medio del 14 y del 15, y determinando la media aritmética de ambos números, tenemos que sería 14.5. Recuerden, media aritmética se suman y se dividen entre 2. Y por último, el cuartil 3, que quedaría ubicado entre el 16 y el 17, entre estos dos datos, y la media aritmética de ambos números sería 16.5. Bueno, tenemos aquí entonces ya listo lo que son los cuartiles, 25, 50 y 75% de los datos, donde ustedes pueden observar, y para diferenciarlo un poquito mejor, lo vamos a colorear. Ustedes pueden observar que el conjunto de datos queda partido en 4 partes iguales. Observen que el cuartil 1 divide estos 3 que se correspondería al 25%. Luego el cuartil 2 se tendría 50% menores, 50% mayores. Aquí tenemos otra cuarta parte de los datos, y ustedes pueden observar que serían 4 grupitos de 3, lo que corresponde a los cuartiles. De ahí el nombre de cuartil, puesto que lo que se hace con los datos es dividirlo en 4 grupos de la misma cantidad de datos. Bueno, vamos ahora a trabajar de otra manera con los cuartiles, y es con el famoso diagrama de cajas. Esta otra forma de trabajar con los cuartiles lo que nos ofrece es una perspectiva o una visión con respecto a la dispersión de los datos en el conjunto respectivo. Bueno, vamos a ver cómo funciona el diagrama de cajas. Comienzo diciéndoles que el diagrama de cajas es una gráfica como la que tenemos acá, donde lo que hacemos es una cajita dividida en 2 partes, donde tenemos aquí un valor mínimo y un valor máximo, que corresponden, como se los acabo de mencionar, este valor al menor valor de los datos y este al mayor. Bueno, lo que hacemos con esa cajita es utilizar como referencia una recta numérica con los números indicados o con los números que estén dentro del conjunto con el mismo rango. Por ejemplo, si aquí el mínimo es 10, pues empezamos aquí con 10 y quedaría 11, 12, 13, pues podría ser de 1 en 1 o de 2 en 2 o de 5 en 5, dependiendo del conjunto de datos que tengamos, qué tan disperso está en los valores de la recta numérica. Eso no es ningún inconveniente. La escala de la recta numérica puede ser de cualquier tamaño. Lo que sí debemos tener es que este valor sea el mínimo del conjunto de datos y que esté alineado con este valor, es decir, que haya un alineamiento entre esta parte de la gráfica y el valor mínimo. A ese valor le vamos a llamar mínimo y lo vamos a representar con min. Luego este otro valor, que es donde empieza la cajita, corresponde al cuartil 1, a Q1, que tiene que quedar alineado con el valor que corresponde según la recta numérica, y ahí vamos a tener el cuartil 1. Luego este otro valor, el que divide la cajita en 2 partes,
no precisamente iguales, puede quedar como están aquí, donde vemos que aquí hay una mayor dispersión de los datos con respecto a este otro lado. Esta rayita que divide a la cajita en dos partes, a esa es la que llamamos cuartil 2, que recuerden que es equivalente a la mediana, por eso se puede llamar de las dos maneras, cuartil 2 o mediana. Y aquí donde termina la cajita, tendríamos alineado con respecto al cuartil 3. Aquí en esta parte tenemos alineado el cuartil 3. El final de la gráfica o del diagrama de cajas, aquí en esta otra rayita, recuerden que al inicio teníamos el mínimo, pues lo que vamos a tener aquí es alineado con el valor máximo y vamos a decir que ese sería el máximo de los datos. Entonces recuerden, mínimo, cuartil 1, cuartil 2 o mediana, cuartil 3 máximo, 25%, 50%, 75% de los datos respectivamente entre los cuartiles. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar el último ejemplo del ejercicio anterior para construir a partir de este un diagrama de cajas para que ustedes vean cómo se construye. Pero antes les señalo que cuando tenemos un conjunto de datos en un diagrama como este, podemos determinar algunas medidas que son recorrido y recorrido intercuartílico. Observen que ambos llevan el nombre de recorrido, solamente que el primero simplemente se llama recorrido y el segundo se llama recorrido intercuartílico. El primero, recorrido, se calcula mediante una resta entre el máximo y el mínimo. Es decir, vamos al máximo restarle el mínimo. Recuerden que el máximo es el valor que está aquí, menos el mínimo que es el valor que estaría acá. Entonces, así es como determinamos el recorrido de un conjunto de datos que sería máximo menos mínimo, el mayor menos el menor. El recorrido intercuartílico corresponde a la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, es decir, el dato que esté aquí menos el dato que tengamos aquí como Q1. Con eso calculamos el recorrido intercuartílico. En el siguiente ejemplo vamos a calcular a ambos para que observen cómo es que se calcula el valor de recorrido y recorrido intercuartílico. Bueno, como les había mencionado, vamos a utilizar el último ejemplo que correspondía a la edad de un grupo de personas, donde habíamos tenido que el cuartil 1 era 14.5, el cuartil 2 era 15.5 y el cuartil 3 16.5, y vamos a representar este cuadro de valores o este conjunto de datos en un diagrama de cajas, y aquí lo tenemos. Observen que el diagrama se construyó con escala de 1 en 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, puesto que los datos no estaban muy dispersos, estaban entre 13 y 19. Pueden ver que el 13, que corresponde al valor mínimo, es el primero que ponemos en la recta, no es necesario poner otros valores fuera de esos. Y el 19, que es el valor máximo, es el que tenemos en el otro extremo de la recta. Bueno, resulta que, como les había mencionado, la gráfica o el diagrama tiene que quedar alineado aquí esta rayita con el mínimo y esta otra rayita con el máximo. Luego aquí donde comienza la cajita debemos tener esto alineado con el cuartil 1. Aquí pueden observar que está entre 14 y 15. Recuerden que era donde se encontraba el cuartil 1, entre 14 y 15, que correspondía a 14.5, por eso está aquí en medio de ambos. Luego aquí donde se dividen ambas cajitas debemos tener alineado con respecto al cuartil 2. Ustedes pueden observar que está alineado en medio de 15 y 16, puesto que recuerden que el cuartil 2 era 15.5. Y por último tenemos el cuartil 3, que era 16.5, tal y como lo tenemos acá, es decir, se encontraba en medio de 16 y 17, tal y como lo tenemos señalado acá también en el conjunto de datos. Y como les había mencionado, el máximo. Bueno, así es como se representan un conjunto de datos o los cuartiles por medio de un diagrama de cajas. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el recorrido y el recorrido intercuartílico. Primero, recuerden que el recorrido era máximo menos mínimo. En este conjunto de datos el máximo es 19, el mínimo es 3.
Por lo tanto, también lo podríamos observar aquí en el diagrama de cajas, porque pueden que un ejercicio o nos den la tabla o nos den el diagrama de cajas. El máximo corresponde al valor que está aquí en este extremo y el mínimo al que está en el extremo inferior. Entonces, máximo menos mínimo sería 19 menos 3, que nos da igual a 6. Por lo tanto, decimos que el recorrido de los datos es de 6. Luego, para determinar el recorrido intercuartílico, recordemos que era cuartil 3 menos cuartil 1, que respectivamente corresponden a 16.5 y 14.5. O podríamos orientarnos aquí con el diagrama, 16.5 menos 14.5. Realizando esa resta nos da como resultado 2 y por lo tanto estamos en condiciones de asegurar que el recorrido intercuartílico de los datos es igual a 2. Observen la diferencia entre recorrido intercuartílico o simplemente recorrido. No los confundan, son dos recorridos distintos. Bueno chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda el tutorial. Los espero en otra entrega de su canal, El Arte de las Matemáticas. No olvides suscribirte y darle me gusta.